El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Tip Nocte. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 72 de este podcast. Hoy les hablaremos de un partido muy famoso y trágico de la historia del fútbol, llamado el Partido de la Muerte, que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Israel Olvera. Y para toda la gente en Estados Unidos, cuando hablamos de fútbol nos referimos al fútbol soccer, no al fútbol americano. Sí, el fútbol más popular en todo el mundo, no el que es más conocido ahí en Estados Unidos. Bueno, ya saben, va de gustos, pero al menos el fútbol soccer ese es el que tiene más fans aún en todo el mundo. Y bueno, recuerden que yo soy Itzel Olvera y mi hermano es Israel Olvera. Esta vez hablaremos del llamado Partido de la Muerte sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook como épocas.épicas.podcast y pues ahí también estamos en YouTube ya subiendo más seguido los videos. Así que esperamos pronto ponernos al corriente y traerles después más contenido ahí a YouTube. Y pues vamos a ir empezando este domingo hablando de este tema. Y pues bueno, como podrán intuir, durante la guerra, pues aparte hubo ahí muchas situaciones y bueno, el deporte también estuvo afectado, ¿no? Un conjunto de prisioneros ucranianos integrado por 8 jugadores de llamado Dinamo de Kiev formaron parte de un equipo que venció a soldados nazis en lo que se conoce, como ya dijimos, el Partido de la Muerte. Semanas después, gran parte de la plantilla ucraniana fue arrestada, torturada y desaparecida por la Gestapo. Como podrán intuir, la guerra hizo que la Copa Mundial de Fútbol no sucediera. A todo esto hubo jugadores que se alistaron en sus respectivos países, terminando ya en combate o como prisioneros de guerra. Y como siempre, vayamos por los antecedentes de esta situación. Durante 1938, las banderas de guerra ya se ven en el horizonte, pero aparentemente la FIFA no las vio en lo absoluto, ya que sus planes ya está que el próximo mundial fuera en Europa. O sea, les valió, ¿no? Como que no se daban cuenta que pronto todo iba a valer, ¿no? No había un país militarizándose, las fronteras de Francia siendo invadidas y básicamente Alemania rompiendo el Tratado de Versalles con dos de las suyas. Así como que la FIFA decía, como que una sí pegaría. Y no solo eso, sino que habían elegido a Francia y pues ya saben, el país que está al lado de España, ese que está en guerra civil contra la dictadura de Franco. Ese año de 1948, 15 selecciones participaron, con Italia ganando a Hungría en un... 1938, ¿no? Más bien, ¿no? 1948. Eso fue ya. Fue en el 38 más bien. Porque el 48 ya sería después de la guerra. Bueno, fue en el 38, ahí error de dedo. Bueno, como sabrán, pues el Partido Nacional Socialista de Alemania pues ya había llegado al poder justamente en ese año. Y desde 1936, 2 años antes, pues Alemania solicitó ser anfitrión para el Mundial del 42. Ahora tengan en cuenta que la Segunda Guerra Mundial no acabó sino hasta el 45. Así que, bueno, ahorita más adelante, ahora sí que esto es toda una introducción de lo que estaba pasando ahí en Europa y cómo le afectó ahí a la FIFA y a este deporte en general, ¿no? Bueno, una vez más hay que recordar este fatídico año de 1968, era un 9 de noviembre y cientos de sinagogas y negocios de propiedad judía fueron saqueados e incendiados. Decenas de miles de judíos fueron públicamente humillados y deportados. Y al menos 100, pero posiblemente hasta 1300, fueron llamados de forma muy leve como la noche de los cristales rotos, al parecer porque las calles quedaban repletas de este material debido a todas las ventanas destrozadas. Como dijimos, pues se le llama de una forma muy ligera, ¿no?, a este suceso. Paco Bauwens fue el designado alemán para ser el delegado de la candidatura para el 42. Y al parecer tenían miembros de la FIFA a su favor y otros que ya estaban con dudas sobre todo esto, ¿no? Así es que en abril de 1938, antes de que pasara esto de la noche de los cristales rotos, durante el Mundial en Francia, el secretario general Ivo ¿cómo se pronuncia? Spriker. Creo que es Spriker.
Bueno, él respondió que la decisión final se tomaría en el Congreso General en 1940. Ya sabes, ya viene entrada la guerra. O sea, solo pospuso ahí para ver qué pasaba. Siguiendo la cronología, hay que tomar en cuenta que Hitler ya tenía varios años en el poder. Fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Quisiéramos hacer aquí un pequeño paréntesis sobre la situación de Alemania. Este es un capítulo dedicado a la Segunda Guerra Mundial en sí, pero es bueno tener contexto. Desde 1930 todo era muy lúgubre en ese país. No sabemos por qué los tienen de candidatos sinceramente, ya que ya saben, un partido que destronó al otro y fue un golpe de estado. No parece como un país muy estable como para tener un evento en el que supuestamente iban a tener que viajar gente de todo el mundo. Pero ya saben, prioridades. Prioridades, el dinero. Con millones de personas sin empleo, a 15 años de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Ay, no solo eso, pues ya. En ese entonces se supone que Alemania tendría que seguir pagando todo el rollo que se hizo en el Tratado de Versalles. Pero pues no aprendieron. Con la derrota de Alemania, teniendo un gobierno al que los ciudadanos consideraban débil, conocido como la República de Weimar. Y pues en ese momento de desesperación, pues entraron estos nacionalsocialistas, ¿verdad? Con este gran orador, ¿no? Que hablaba de forma cautivadora y potente, que es como se le describe a este señor del mostacho más famoso, atrayendo a muchos alemanes que buscaban un cambio en su nación, ¿no? Como saben, pues con gente desesperada, las palabras bonitas pues le llenan. La parte más buscan una esperanza. La parte más irónica de Hitler es que él ni siquiera, bueno, era germano, pero no era alemán, él era austriaco, si mal no recuerdo. Bueno, creo que sí. Bueno, para más información después aclaremos ese dato, pero miren, ahí está la duda. Y bueno, como sabrán, pues se fue con los desempleados, con los jóvenes y en general con gente de clase media baja, ¿no? Y los de pequeños negocios también, como artesanos, granjeros. Y su ascenso fue sumamente rápido, aunque en 1924 ya tenían el 33% de apoyo. Y como mencionamos, para el siguiente año Hitler ya se convirtió en canciller. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Para 1924 ellos eran poco conocidos y solo tenían como el 3% de los votos, pero ya para el 32 ya tenían un 33%. O sea, subieron 10 veces más en 2 años. Y pues como dicen... Bueno, en 8 años, whatever. Aquí fue también muy, ¿cómo se puede decir? Fue una pieza clave Hitler, ¿no? Que fuera la cara del partido, ¿no? Bueno, así que la FIFA no tiene otro candidato realmente. Ya saben, pese a que existe el continente americano, y ya saben, ¿por qué no lo hicieron en Canadá, o en México, o en cualquier otro país que no fuera Europa? Ya saben, mínimo uno neutral mayormente en su política. ¿Por qué no lo hicieron en Suiza? Digo. Pero bueno, a pesar de que en 1939 se ha postulado. Esta Argentina se ha opuesto. Así que, ¿por qué no le fueron con Argentina? Hubiera tenido más sentido. Porque siempre han sido unos clasistas racistas. Bueno, los de la Federación decían que no era seguro el país, aun cuando Argentina buscó apoyo de Inglaterra y Francia y el comité no les dio en sí. Llegó 1969 y los alemanes racistas en el poder dieron su golpe de estado ahí. Bueno, su primer paso para comenzar la guerra, más el golpe de estado ya había pasado. Sí, ya había pasado. Invadieron Polonia, lo que ocasionó la declaración de guerra a Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Mancomunidad Británica de Naciones. Ahora, ¿qué carajo se refieren con la Mancomunidad de Naciones Británicas? O sea, eso es Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ya saben. Y Canadá creo que también. Bueno, más exactamente aquí les daremos también una definición. La Commonwealth, ¿cómo se pronuncia, no? Commonwealth. Sí. Bueno, es una de las organizaciones más antiguas del mundo que agrupa 54 países, independientes y semi-independientes, ya saben, ¿no? Como se dice hoy en día. Es la forma de ser un imperio sin ser un imperio. Y bueno, todos estos mantienen lazos históricos con el Papado de Estados Unidos, Reino Unido, y cuya pertenencia a la misma en la actualidad es voluntaria y no implica sumisión, según eso, a la monarquía británica. En papel, ¿verdad? En total, los países que la conforman reúnen 2.500 millones de personas
que es casi la tercera parte de la población mundial. Y luego dicen los ingleses que ellos ya no son imperialistas. Ajá. Y pues incluye tanto economías avanzadas como países en desarrollo que le deben dinero y su lealtad. Como lo que sea, o lo que sea Australia, ya sabes, ese país donde puedes salir de tu casa y te va a salir una araña de un metro de altura. Así que pues ahí saben este dato por si no lo conocían. Pero continuamos. La FIFA seguía en negación, porque ya saben, es la FIFA. La esperanza por el dinerito muere al último. Así que dijeron que la Copa debía continuar, ya que citando la declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Mancomunidad Británica de Naciones, así que se citaron en Luxemburgo en mayo de 1940 y luego los alemanes bombardearon el oeste de Europa y por fin decidieron cancelar el Congreso y la celebración del Mundial de 1942. Tomó que bombardearan Europa Oriental para que por fin cancelaran esta. Sí, porque siguiendo la cronología, en ese tiempo Alemania, porque como dijimos, llegaron en el 39 a invadir Polonia y la FIFA decía, no, sí, aún se puede. No, pero y fue hasta el 40 que dijeron, no me acuerdo si fue en el 38 o en el 31, porque me quedé una parte que le decían la Phony War, que se traducía como la guerra falsa o algo así, en el que literalmente tropas francesas y alemanas nomás se quedaban picándose en la nariz en las fronteras entre Alemania y Francia y sin hacerse nada. Sí. Que fue un periodo como de 6 meses o algo así, y nomás ahí. Y eso también fue lo que causó que Francia cayera tan pronto, porque en lugar de tener sus tropas listas, dijeron, nos vamos a retirar ya que Alemania no está haciendo nada. Ya sabes, te retiras de tus fronteras cuando le declaraste la guerra a tu país vecino. Ya sabes, el país que se ha venido armando desde hace años, y que tanto pues militarmente, pues. Y que ignoró con completa desvergüenza el Tratado de Versalles, que literalmente les decían que por X cantidad de años no podían militarizarse. Pero pues ya vimos que los señores alemanes pues querían su imperio de vuelta, ¿no? Bueno, ya que se decidió cancelar el Congreso, la celebración del Mundial en el 42, la decisión se alargó hasta 1949 debido a que las bajas de combate también incluyeron futbolistas, obviamente. Pues recuerden que hubo... Bueno, si quieren saber más detalles sobre el tipo de muertes, hablamos de eso en Italia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí dijimos algunos datos de la cantidad de muertos y todo eso ahí por si quieren saber un poquito más de esta situación. Pero es que, como hemos estado diciendo, es un conflicto que fue tan grande, incluía tantas personas que llevaría buen tiempo hablar de todo el contexto. Hay un canal que me gusta ver en YouTube que se llama... es un canal de historia, pero es un canal que se dedica por completo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense un canal que solo se dedica a esto. El señor habla, este señor, no me acuerdo cómo se llama el canal, ahí se lo dejo, lo voy a decir, se los dejo en las fuentes. Este señor lleva haciendo videos como 10 años o algo así, y aún así le queda para sacar contenido. Así que si no, después se va a pasar la Primera Guerra Mundial y va a tener otros 5 o 10 años de contenido. Así que pues hay mucho de qué hablar, pero ahorita no estamos tomando así que algunos puntos para poner en contexto la situación. Sí, no vamos a entrar demasiado en cuestión, así que vamos a dejar. Y continuando, pues el fútbol soccer, en este caso, ¿verdad? Ya era popular también en la URSS, y Kiev albergaba dos de los clubes más populares dentro de su territorio, llamado Dinamo de Kiev, fundado como sociedad deportiva por miembros de la GPU, que era la policía secreta soviética, y el Lokomotiv de Kiev. Y bueno, con la toma de la ciudad por parte de los alemanes un año antes, Ucrania se vio severamente afectada. Muchos deportistas ucranianos fueron reclutados por el Ejército Rojo para partir al frente, y otros colaboraron en la defensa civil por parte de los habitantes de la ciudad. Los que sobrevivieron a la invasión de la ciudad fueron enviados a campos de prisioneros o sobrevivían de manera muy precaria en las ruinas de lo que quedaba de Kiev. Ahora, créanos, nosotros no pensamos que fuera a pasar todo esto en Ucrania cuando empezamos a escribir esto. Sí, ya lo tenemos planeado de hace tiempo. Pero ya ve cómo la historia se repite. Por desgracia, ¿no? Ese año, el propietario de una panadería y seguidor del Dinamo de Kiev
el señor Losif Kordik. ¿Es Losif o Yosif? Creo que es Josip. Josip Kordik reconoció el rostro de un hombre que buscaba trabajo en su local. Era el antiguo portero del Dinamo, el señor Nikola Trusevich. Tras ofrecerle un empleo en su negocio, además de un lugar donde vivir, juntos se dedicaron a buscar y reunir a otros exmiembros, llegando a localizar 7 compañeros más: a Makar Goncharenko, Mikhail Svidirovsky, Nikolai Korotik, Oleski Klimenko, Freddy Tyurchev, Mikhail Putistin y Iván Kuzmenko. Ahora, si todos esos nombres los dije mal, lo siento, hice lo que pude. Miren, es solo por motivos de historia decir sus nombres y recordarlos, porque ya saben, uno no sabe cómo pronunciarlos. Estos antiguos compañeros de equipo, junto a 3 jugadores de su viejo rival, que eran Vladimir Balakin, Vasil ¿cómo se pronuncia? Sukarev, y Mikhail Mielishuk. Miren, vamos a decir el Mik. Estos otros eran del Lokomotiv. Ajá. Y al final acabó formando el FC Start. Que ya para el 21 de junio de ese año, pues ya se dedicaron a jugar contra los soldados del ejército alemán, pues para matar el tiempo, supongo. Y que por cierto ellos tenían a gente de húngaros, a hermanos. Y al parecer su primer rival local fue el llamado RUK, al que golearon con un resultado de 7-2, pese a estar hambrientos y muy mal equipados, ¿no? Pues se armaban con lo que tenían para seguir jugando ahí. Ese es otro dato curioso, hasta que en la Segunda Guerra Mundial que a lo mejor podremos tocar. Muchos no hablan de los demás, muchos creen que literalmente nomás eran Alemania, Italia y Japón en contra de todo el mundo, pero al final sí se les acababan uniendo muchos otros países, entre ellos estaba incluso Finlandia, si no recuerdo, y Rumania. Bueno, Finlandia fue por presión, ya que tenían a la Unión Soviética ahí a un lado y pues era como estar entre la espada y la pared. No, lo estoy confundiendo Finlandia con Islandia. ¿Por qué tienen que llamarse tan parecidos? Bueno. No, es que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el 38, fue lo que le llamaron la llamada Guerra del Invierno. Que fue cuando la URSS invadió Finlandia, que no le fue muy bien a la URSS, perdieron un chingo de soldados y tomaron muy poco territorio, pero aún así pues a los finlandeses no les quedaba mucha opción. ¿Qué más? Ahora sí que era unirse o morir, ¿no? En este caso. Bueno, el FC Start se mantuvo invicto durante 5 partidos, hasta que el 6 de agosto se enfrentaron al Flakeyv, un conjunto formado por militares de élite y pilotos de la Luftwaffe, creado para enfrentarse al cada vez más popular FC Start. En este primer encuentro futbolístico, los panaderos, que así se impusieron por un contundente 5-1 a los soldados alemanes. Hay una leyenda la cual cuenta que se negaron a hacer el famoso saludo nazi, lo que usaban los rusos para su propaganda. Pues ya saben, ¿no? Haz algo significativo y probablemente tu país luego te haga leyenda y propaganda. No, y aparte era porque, bueno, te pueden matar por no saludar, por no hacer el Heil Hitler. Sí, como dijimos, hay que tomar en cuenta que en ese momento Ucrania estaba siendo invadida por Alemania, entonces pues estaban rodeados y digamos que oponerse al invasor pues no estaba muy bien, y más si solo eras un futbolista en este caso, ¿no? Las autoridades alemanas que asistieron al partido calificaron pues indigno aquella derrota, ¿no? Así que planearon una revancha para el 9 de agosto, tan solo 3 días después del primer encuentro. Y esta vez se celebraría en el Zenit Stadium de Kiev, renombrado después como Start Stadium, pues en honor a este equipo. No está comprobado, pero seguramente pasó algo así, conociendo a los nazis, pues cuentan que un comandante de la SS fue al vestuario del Start, primero diciéndoles que pues debían de hacer el saludo de los nazis y que debían jugar bien, pero pues no tanto para ganar, ¿no? Les dijeron que tenían que dejarse ganar. Ellos no hicieron el saludo y después de aquí las cosas quedan entre propaganda y lo que se sabía, porque la versión real pues queda entre la leyenda porque pues los que estuvieron ahí o murieron en la guerra o los mataron o nunca hablaron, ¿no? Pues nosotros vamos a tomar esto como factor simplemente por el hecho de que es más divertido para la historia. Es más fácil pensar que sí lo hicieron, la verdad. Una de estas cosas que cuentan los jugadores alemanes del Flakeyv y llevaban a cabo un juego sucio en todo momento, ya saben, codazos, meter piernas donde no debían, jalar los jugadores de la camisa.
y estos no recibieron castigo alguno por el árbitro, ya que este era un oficial de la Waffen-SS, ya saben, ese cuerpo de superélite de la alemana nazi. Entre el currículum decían que también tienen que saber jugar fútbol. Y tener una descendencia como de 3 generaciones, si mal no recuerdo. Descendencia aria. Pese a todas estas adversidades, el FS Star se fue al descanso ganando 2-1, siendo visitados otra vez por este oficial alemán, recordándoles que tendrían consecuencias si ganaban. Aun con esto, el FS Star ganó con un resultado de 5-3. A los ucranianos les recuerda de una manera memorable una jugada de Oleski Klimenko, que con el resultado a favor regateó la defensa y al portero del Flakeis, y en vez de chutar la puerta, dio media vuelta y lanzó el balón al centro del terreno de juego. O sea, así como de, no saben que ya ganamos, les voy a regresar el balón. Eso sí debe ser humillante. Y bueno, por ejemplo, citaremos lo siguiente, que dicen que no obstante, en el año 2012, uno de los últimos supervivientes y testigos oculares de este partido, el señor Vladimir Putistin, hijo del jugador Mikhail, con el mismo apellido, porque no lo voy a repetir, contaba que con 8 años de edad en ese momento, pues niega el juego sucio de los alemanes y el favoritismo que había de los árbitros, que se dice que emplearon... ahora sí que los rusos decían que hicieron eso los alemanes. De hecho, este señor afirma que hubo una gran competitividad entre ambas escuadras, con los momentos tópicamente tensos que podemos ver en los partidos de fútbol. Y las palabras con las que Putistin define el encuentro describen a los jugadores del FS Star como guerreros que saltan al combate y que con honor derrotaron a los alemanes delante de su público como verdaderos atletas. O sea, él decía que sí hicieron las cosas bien, que sí les ganaron bien. Obviamente no estuvo bien lo que les hicieron después, pero al menos este señor dice que se acuerda que no pasó. Pero pues como dicen, a pesar de que exacerben, pero la verdad decir que jugaban sucio los alemanes en un partido de fútbol es lo mínimo que les puedes adjudicar. Ellos mismos ya se han hecho mala fama. Porque mira, aquí dice, porque es el mismo señor Putistin, él dice que él niega que mucho de que fue que los alemanes jugaron tan sucio. Pero tal vez sí lo hicieron. Tal vez sí lo hicieron, tal vez no, pero realmente importa. De todos modos mandaron al otro equipo a morir porque les ganaron. Así que no creo que importe mucho de que los estén acusando de jugar sucio cuando tienes muchas otras cosas de las que estar preocupado. Sí, creo que como dije, pues era lo menos leve que les pusieron, la verdad. Al terminar el juego, los ucranianos se fueron a sus casas, pero para el 16 de agosto jugaron otra vez contra el RUK, al que le volvieron a vencer con un notorio 8-0. Ya parece que es... Los habían dejado de soldados, claramente el fútbol no era lo suyo. Era que me recuerda como ese partido, porque sí, el Atlas, si mal no recuerdo, pues, en los principios de 1900 o algo así, el Atlas le ganó a las Chivas aquí en México, algo así como 16-2 o una, porque sí era bien exagerado la bien exagerado, así de que estaban haciendo, viejo. ¿Estaban dormidos mientras jugaban o qué chingados, Pero bueno, cerrando tristemente esa historia sin conocer la derrota. Bueno, mínimo no, pues se fueron invictos. ¿Sí? Y ellos, luego de este partido, fueron detenidos por la Gestapo, que era la policía secreta alemana, para la interrogación por sospecha. Nikolai Korotkich murió poco después por las torturas que sufrió y que al parecer se descubrió que era parte del Partido Comunista. Pero ya sabe, era ucraniano y aquel entonces ser comunista era lo trendy, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no tiene ningún tipo de pruebas para los demás jugadores, así que se fueron enviados contra su voluntad al cambio de prisioneros de Sirech, en el que 4 jugadores más, Iván Kuzmenko, Oleksiy Klimenko y Mikhail Kell y Mikola Trusevich, fueron ejecutados en febrero de 1943. ¿Por qué? Solo por ganarles en un partido. Aunque parezca demasiado, no con todo esto, los supervivientes del FS Star se les culpó de colaboraciones del régimen nazi en un principio. O sea, imagínense, todavía fueron torturados y asesinados la mayoría, y después todavía les dijeron que no, que sí estaban al lado de los nazis. Dame por favor. Me recuerda lo que le pasó como a este espía polaco, se apellidaba Wojtol.
ese tipo es no sé si decirle si estaba loco, es el tipo más valiente en la historia de la historia. Pero este tipo se metió voluntariamente a Auschwitz. ¿Vale? Sí, a ver, Este tipo se metió a Auschwitz para pasar la información al gobierno polaco, que en aquel entonces lo habían exiliado a Inglaterra, para, pues ahora sí que para tener reconocimiento, ¿no? Pero él voluntariamente se metió en Auschwitz y se sometió a la tortura que lo pusieron allí. Logró salir, luego se regresó él mismo y creo que armó un desborote en el campo de concentración para tratar de incitar un motín. Pero al final, ya cuando entraron los rusos a Polonia para poner sus gobiernos vasallos, ya saben, era cuando están haciendo sus gobiernos satélites. Sí, cuando se dividieron Alemania, su antojo, pues. A este Whitehall, pese a todo el desmadre que hizo y pese a que se sometió a tortura por el bien por su nación, los rusos lo quisieron tachar de colaborista nazi también. Esos rusos ya solo estaban buscando cortar más cabezas todavía, no tenían llenadera ya. Y bueno, los que acusaron de esto era el Fedir Teyuchev, Mikhail Svidrovsky, Makar Goncharenko y el señor Mikhail Putistin. Son los responsables, junto a la propaganda soviética, de convertir a estos deportistas en leyenda y de contar su historia. Cuentan que tal fue la presión para caer en el centro comunista tras la guerra, que uno de los jugadores que sobrevivió, el señor Mikhail, aparentemente se convirtió en un alcohólico. Pues miren, la gente siempre ha llorado sus penas con drogas o con alcohol. No puedo decir que obviamente está mal. No me sorprende. Pero me sorprende. Este hecho ha inspirado multitud de libros y artículos periodísticos, así como una serie de películas producidas por la URSS llamadas Tercer Tiempo en 1964 y El Partido de la Muerte. Además inspiró la producción audiovisual húngara del año 1961 llamada El Último Gol, y la más famosa película estadounidense Evasión o Victoria, o Fuga a la Victoria, o Escape a la Victoria. Ya saben, son esos casos en donde quiera que llegue la película le cambian el nombre. Ajá, esa fue la del 81, la que seguramente todos... Es la que nos han conocido, porque fue la que salió Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine y Bobby Moore, que al contrario de los sucesos reales concluyó con un final feliz, como si se tomó la libertad de ser una justicia poética. Ahora, ustedes se preguntarán qué carajos pinta ahí Sylvester Stallone. Como obviamente Sylvester Stallone no sabe ni papa de cómo jugar fútbol, hicieron el portero. Pues mira, era solo porque era popular y necesitaban más gente reconocida. Ocupaban gente reconocida, ocupaban un estadounidense para venderse a los estadounidenses. Y bueno, hoy en día el Museo Nacional de la Historia de la Gran Guerra Patria en Kiev fue construido para celebrar la victoria soviética sobre los nazis en este partido. La estatua de la Madre Patria de 100 metros, más bien en general de la guerra, no solo del partido, perdón. Mide 100 metros de altura y pone respeto sobre un museo fascinante que almacena auténticos uniformes alemanes, cascos, armas y también un póster original que promocionaba el Partido de la Muerte de este 9 de agosto de 1942. 2.500 personas, entre soldados y público local, presenciaron el partido en una calurosa tarde. Por ejemplo, hay un testigo que cuentan que tenía 11 años en ese día, dice que mostró ahí fotografías y recortes ahí al periodista del que nos basamos, de uno de los artículos que utilizamos. Dice que este testigo, pues niño, recuerda con orgullo la victoria por 5-3 contra los ocupantes, quienes los habían catalogado de subhumanos. La palabra alemana, y disculpe mi francés o alemán en este caso, es Untermenschen, que literalmente se traduce como subhumano. Ahora, aquí algunos datos extra. La Copa Mundial no volvió a reanudar sus actividades sino hasta 1950, cuando llevaron la Copa a Brasil. Como que ya se dieron cuenta, ¿no? Que como que de Europa pues no te... Hay que descansar un rato, ¿no? Ya saben, ahorita Europa quedó para el traste después de la guerra. Así que vamos a tener que mover el evento a otro lado. Por su parte, la Alemania Federal consiguió su derecho a celebrar su primera Copa Mundial de Fútbol sino hasta 1974. La película Escape a la Victoria, como se conoce aquí en México, o Victory, que fue el nombre que tiene en Estados Unidos, y algunos países de América Latina, fue la que la versión Sylvester Stallone y Michael Moore,
Incluso creo que salió Osvaldo Ardiles, no sé quién es él, pero seguramente alguien lo ha de conocer. Y Max von Sydow. Más vencido, pues, miren, y siempre se preguntan, ¿él sabe actuar? No, no sabe actuar. Pero sabe jugar. Así que pues ya saben. También les traemos otros datitos ahí extras. Por ejemplo, el Bundesliga, ¿cómo se pronuncia? Bundesliga de Alemania, pues este equipo. Es la liga de fútbol alemana. Ajá. Sí. Hubo un tiempo en el que el Schalke 4 era temido en toda Europa, al igual que su seguidor más famoso, el señor Adolf Hitler. Fue reconocido, pues, digamos, fanático del club de Gelsenkirchen, que durante los años 30 fue el conjunto más popular en Alemania. Además, durante el régimen nazi, los mineros consiguieron 6 títulos ligeros y no conocieron la derrota en su campo durante 11 años. Pues, luego, ya sabes, como que decían, ganarle aquí al equipo favorito del genocida dirigente, pues como que no. Pues hay razones, ¿no? Por las que no perdieron también. Digo, no voy a demeritar el trabajo de los atletas, pero... Ahora, el deporte del fútbol llegó a uno de los lugares más feos del planeta gracias a los comerciantes ingleses en Rusia. Esta pasión por el fútbol se propagó a gran velocidad y tuvo una gran acogida en los habitantes de ese gran éxito. Tomó una buena nota en la Unión Soviética. Durante el régimen comunista, cada ministerio tenía su propio equipo de fútbol, excepto el Spartak de Moscú y el Dinamo de Moscú, que era el equipo de Joseph Stalin. No obstante, no hay documento que demuestre la pasión del dictador por el fútbol, simplemente lo hizo algo mediático, pues su propósito era utilizarlo como un arma de control y de propaganda comunista en Europa. Ya sabes, estaba más interesado en el poder que en el fútbol. Y, por ejemplo, el guionista Pepe Gálvez y el ilustrador Guillem Scriche cuentan en un cómic al que llamaban así el Partido de la Muerte, la historia real del partido en el que los prisioneros ucranianos, pues ya saben, derrotaron a los alemanes. Y bueno, como dijimos, real entre comillas, porque pues ahí también hay muchas cosas hay detalles que se perdieron, que no se sabe si fueron exageraciones o si pasaron, ¿no? Esta novela gráfica, también hubo otra en el 2021. Escribieron una historia del heroísmo ante esta barbarie, ¿no? Así que pues ahí si les gustan los cómics, pues por ahí también lo pueden buscar, el de estos señores. Pues es como lo que pasó en Auschwitz, ¿no? Es una de esas cosas que raya entre la realidad y la ficción, que te preguntas si de veras pasó o si se utilizó como una manera de propaganda, como esa cosa. Y después de tantas atrocidades que les han, ¿cómo se dice? O sea, que se han demostrado que llegaron a hacer los alemanes, de pronto no sabes cuál de ellas tal vez sí sea una mentira o cuál no. Es que te preguntas, es que no, o sea, eso suena muy manchado, no creo que fuera verdad, pero no te acuerdas. Pero es que... Pero después de todo lo que se sabe que sí hicieron, pues... No suena tan descabellado. Pero no se preocupen, ya le tocará a Japón. Ellos también hicieron mucha mierda muy pasada de lanza en la Segunda Guerra Mundial. Yo argumentaría que en algunos casos fue mucho peor que los que hicieron los alemanes, y eso es poner la vara muy alta. Sí, si no, pregúntenle a los coreanos, o sea... Y a los chinos. Ahora sí que hay una razón por la que sigue ese tipo de resentimiento. Digo, obviamente no es que la gente esté enojada en contra del pueblo del otro país, porque pues ya sabes, la mayoría que estuvieron ahí ya están muertos y solo quedan los descendientes, que pues ni al caso, ¿no? Pero es cierto que está ahí el reconocimiento, ¿no? Es que, fíjense, Alemania es un tema delicado para Alemania, pero son muy conscientes de lo que pasó en la historia. Y de hecho cuentan, por lo que sé, pues que le he escuchado, obviamente no vivo en Alemania y no conozco ningún alemán, pero ellos sí son muy conscientes y muy responsables de llevar la historia de lo que hicieron. De hecho, ahora sí que es su visita obligada para ellos ir a los museos que hablan de la Segunda Guerra Mundial, ir a los que hicieron de los campos de concentración. Pero para ellos, a los turistas dicen, ¿para qué quieres ir a ver eso? No, mejor vete a ver las cosas bonitas. Sí, o sea, la gente siempre quiere ir, ya sea por morbo o porque realmente quiera saber de estas cosas, ¿no? Pero en cambio, pregúntenle si hacen eso en Japón. O sea, en Japón, quieran que no, ha querido estar metiendo debajo de la alfombra todas las cosas que hicieron mal su gobierno y pues
cómo tenían también de lavado de cerebro a sus soldados y a su gente. O sea, ustedes ven, por ejemplo, viendo la última más famosa tipo Jojo Rabbit, que sí es una sátira de lo que pasaba, pero es que sí sucedió, sí estaban estos campos para niños a los cuales llevaban y les enseñaban a odiar, a ser unos racistas, les enseñaban de armas y todo eso. Entonces sí es verdad, por eso te queda ese nudo ahí aún más en la garganta y en el pecho ver la película, porque está basado en hechos reales, aunque sabemos que es una sátira y que pues es para que te ríes de la desgracia. Ahora, sé que va a sonar un poco pretenciosa, pero eso está como el término es condicionamiento memético. Y no es condicionamiento por ponerte a ver memes de... Aunque parezca que sí. Aunque suene como WhatsApp. Bueno, el término meme no me creo que fue acuñado por ahí de los 60s por un estadounidense, no recuerdo el nombre de este señor. Su apellido era Dawkins, eso sí me acuerdo su nombre. Él decía que los memes eran la forma en la que se transmite la cultura, en lo que se transmiten los mensajes, todo lo que existe, pero es incorpóreo. De esta forma, este llamado condicionamiento memético es como decir, enséñale a alguien por mucho tiempo, enséñale a alguien mucho, enséñale a alguien a enojarse y va a empezar a odiar. Ajá. O sea, es este condicionamiento de que alguien te mete una idea y en algún momento ese día tú te la vas a creer que es tuya, es propia tuya. Ajá, y hay que recordar que todos pensamos, no, ¿cómo es posible que tantas personas en el pueblo alemán estuvieran a favor de Hitler y la fregada? Pero no es solo que hubiera empezado muy bien su gobierno ayudando técnicamente ahora sí que elevar de nuevo la economía y todo eso, sino que muchos nos olvidamos lo fácil que es acondicionar la mente humana. Nosotros luego pensamos, no, tienes que ser muy joven o muy niño o verlo de eso durante mucho tiempo. No, está comprobado que a veces solo se necesitan unas semanas para meterle una idea errónea a alguien, pero si lo haces constantemente y durante mucho tiempo, como dice mi hermano, vas a creer que eso está bien. Es que fue algo que eso le pasó tanto a Italia como a Alemania. Ajá. Y si lo vemos en Italia, fue el mismo caso que en Alemania. ¿Por qué el Duce o el pinche Mussolini, por qué ese güey ganó el apoyo tan pronto? Porque le prometió a la gente lo que quería. Le dijo, vamos a levantar el país, vamos a hacer que las cosas sean mejores, vamos a hacer que ustedes tengan más poder. Y ahora, imagínate tú, ser una persona en 1930, no tienes dinero, no tienes trabajo, tienes una familia a la que mantener y te estás muriendo de hambre. Y de repente llega este cabrón que te dice que él va a mejorar todo. Que le importa. Y tú le importas. Y a lo mejor no es cierto, pero tú estás tan desesperado de que las cosas mejoren que de repente todas las palabras que ese güey te dice suenan como si fueran oro. Y ahora vamos a hablar también de esto. A veces ni siquiera se necesita estar en una condición económica baja o como estar desesperado. Ahora imagínense estándolo. Espero un día después hablar de este caso muy interesante llamado La Última Ola. Que bueno, para los que les gusten de psicología seguramente habrán escuchado de este caso. Que fue hecho por un maestro que, bueno, la verdad no es que quisiera condicionar a sus alumnos. Pero todo pasó por una clase de historia, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, donde sus alumnos pues lo estaban cuestionando y pues así como lo hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Juzgando a la gente de ese tiempo que siguió esas cosas, que los aceptaron y no sé qué. Entonces el maestro les propuso un ejercicio, obviamente lo quería tomar como un proyecto de clase para que se fueran sobre todo más empáticos y entendieran a toda esta gente. Lo llevaron al extremo. Pues sí, es que ahí está la situación, se descontroló, creo que solo necesitó un par de semanas el maestro para hacer prácticamente un partido ideológico de lavado de cerebro a sus alumnos. Y ni siquiera fue, ahora sí, no fue planeado, hagan de cuenta que sacaba de la manga las ideas de, pues, digamos que el maestro se supiera de historia, ¿no? Y hablando un poco de propaganda y de manipulación, solo necesitó muy poco para hacer que sus alumnos, para empezar, delataran a otros de sus compañeros, para tenerlos constantemente vigilados de con quién hablaban, dónde iban y todo, porque entre ellos mismos se iban
sacando los trapitos sucios de los demás tan solo para estar bien con él y estar bien con el salón o con el partido en este caso que estaban haciendo. ¿Qué les suena? Básicamente hizo su pequeña policía secreta. Sí, y luego, bueno, es que está muy interesante todo el caso, pero los enseñó de disciplina, de seguir ciertos saludos, de cómo dirigirse, cómo hablar, cómo dirigirse a él, o sea, y llegó a tal punto que les hizo creer que realmente iban a hacer un partido, que iban a tener un candidato, que iban a llegar a todo eso. Y que incluso los hizo temer o sea, imagínense a qué punto llegaron que personas de otras escuelas ya iban a sus clases para ser parte de este grupo selecto y estaban ahí en el recreo intentando meter a más gente en su grupo, o sea, y el maestro así que veía, what the fuck, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué a este punto? El profe un día vio, creé un culto. Creo que acabo de crear un culto ideológico. ¿Debería de usarlo para entrar a la política o detenerme? O sea, afortunadamente él sí estaba muy consciente que todo esto era una locura. Y dicen que... Esto no les excusa, cabe destacar. A la última parte de su experimento ya los hizo ir a todos diciéndoles que se les iban a presentar a su candidato y no sé qué. Y nada más les puso una pantalla, una televisión en medio de en el teatro de la escuela, pues a todos los que quisieron ir. Dicen que los dejó ahí creo que como 1 hora o 2 esperando, viendo una tele así en blanco, ya saben cuando tiene error de señal, estática. Hasta que pues un chico de los que pues no estaba a favor de toda esta locura y que solo fue para que no hicieran nada, para que no golpearan, porque ya habían llegado a intimidarlos a los que estaban en contra y todo eso. Dicen que se salió gritando muy asustado y diciendo que esto era una locura, que cómo podían seguir haciendo eso. Y pues ya fue cuando entró el maestro, dijo, a ver, mi alumno está aquí entrando ahí en pánico, voy a entrar y decirles que ustedes no son mejores que los nazis. Gracias, o algo así les dijo. Entonces todos quedaron aún más en shock de saber que, pues de una forma muy extrema, pero comprobó su punto. No se necesita mucho para llevar a la gente a esos extremos, ¿no? Mira, es que esa es la cosa. Incitar a la gente para una ideología es casi tan fácil como incitar a la gente para que sea como una furia enardecida. Solo ocupa así picar unas costillas aquí y allá y de repente ya tienes un ejército de idiotas siguiéndote detrás. Ajá, y formar es que tenemos esta mentalidad aún de manada, ¿no? Al final de cuentas los humanos somos así. Entonces es irse al instinto más básico de la unidad. Todos queremos pertenecer a algo. Ajá, entonces él se iba, primero les estuvo lavando el cerebro con ser una unidad y que eran uno solo y cosas así, entonces... De hecho, también hicieron una película de ese suceso, pero en la película se fueron al contrario a la película de Victory. Ahí en la película el maestro sí se le fue la olla y sí hizo su partido y sí hizo un desmadre con todo esto porque se hizo un loco del poder. En la historia real, pues despidieron al tipo porque pues los padres estaban muy en contra de esta locura que pasó, ¿no? Le dijeron, ¿cómo fue posible que lo dejaron hacer esto? ¿Te imaginas ser el padre de un hijo de aquella porque... ¿Que el profesor hizo qué? Espera, ¿golpeaste a tu mejor amigo y fuiste de soplón porque los expulsaban del salón y ya nos dejaban tomar clases y así? Entonces espero después hablar de ese tema para que, como dicen, pues al final ser más empáticos con las situaciones, ¿no? Porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero sí, también te puede pasar, no importa qué tan fuerte de mente. Como dicen, necesitas mucho estudio y ser una persona que ha trabajado mucho en su mente y este tipo de situaciones como para realmente tener, digamos, tu pared en contra de estas manipulaciones, ¿no? Si hay una persona que es muy hábil en ese aspecto, esa persona puede tocar tus botones y hacer lo que tú quieras, lo que ella quiera contigo. Pero bueno, aquí lo voy a sacar hasta el día de hoy, si no se nos va a ir más la olla como este señor. Nos vamos a ver la próxima semana ya en YouTube. En la próxima semana se va a subir lo que es la primera parte del episodio del capítulo del Castillo Iter, ya en YouTube. Ajá. Y también ya va a estar completo ahí el de la Biblioteca de Alejandría. Ya está la primera parte y falta subir la otra. No, el otro día entre semana lo subí. Ok, bueno, entonces pues ahí le vamos a dejar que esta semana creo que no tenemos las estadísticas, creo que no hay todavía, pero bueno, esperemos les haya gustado.
La Segunda Guerra Mundial da para mucho contenido, para nosotros todo lo que queremos hacer. Ya estamos investigando ahí algunos temas más que vamos a hacer, lo más seguro es que sean referentes al deporte. Así que pues espérenos, la verdad es que aún no nos decidimos, aún estamos indecisos de qué queremos hablar la próxima semana. Entonces pues nos escuchamos, hasta pronto, esperamos que les haya gustado. Adiós.